Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7, número 8, no recuerdo bien. Pero nosotros vamos a hablarles sobre la educación formal y la educación no formal y la educación informal. Mi nombre es Alonso Cáceres Valenzuela y mi compañero es Daniel Enrique Hernández Gómez. Primeramente, al principio en diferentes publicaciones del ámbito educativo, especialmente dentro del área de conocimiento de teoría, historia de la educación, se intenta definir los términos educación formal, no formal e informal, estableciendo entre ellos relaciones de semejanza y elementos diferenciadores. En una publicación reciente, Gonzalo Vázquez hace referencia a 4 criterios que pueden ser considerados para relacionar o diferenciar estos 3 tipos de educación, los cuales son duración, universalidad, institución y estructuración. Según John Trilla, define el universo educativo como el conjunto total de hechos, sucesos, fenómenos o efectos educativos formativos y o instructivos, y por extensión al conjunto de instituciones, medios, ámbitos, situaciones, relaciones, procesos, agentes y valores susceptibles de generarlos. Posteriormente, el mismo autor divide el rectángulo en 3 sectores. El sector A comprende las instituciones y medios de formación y enseñanza ubicados en la estructura educativa graduada, jerarquizada y oficializada. Esta sería el sistema educativo formal, aunque ha recibido otras denominaciones. En el sector B es el formado por el conjunto de instituciones y medios educativos intencionales y con objetivos definidos que no forman parte del sistema de enseñanza graduado o formal, que es la educación no formal. Y por último, en el sector C, es el constituido por el conjunto de procesos y factores que generan efectos educativos sin haber estado expresamente configurados a tal fin, que es la educación informal. A continuación les comparto lo que es la tabla de rectángulo de los 4 criterios, que es la duración, universalidad, institución y estructuración. Dentro de la duración, en la educación formal, esta se encuentra limitada por etapas, créditos y otras cosas. En la educación no formal solo está limitada y la educación informal es ilimitada. En la universalidad, en la educación formal universal dentro de ciertos límites, periodo de obligatoriedad de la educación escolar, que varía según los países. En la educación no formal afecta a todas las personas, pero cada acción se dirige a una persona o a un grupo concreto con características comunes. Y en la educación informal es universal y afecta a todas las personas. Dentro del cuadro de institución, en la educación formal es institucionalizada, impartida de una institución específica y claramente dicha la escuela. En la no formal puede impartirse dentro de las organizaciones o fuera de ellas. Y por último, en la educación informal es la menos institucionalizada, o sea que no lleva una estructura física para realizar esta educación. Y por último, en la estructuración, dentro de la educación formal es muy estructurada y en la educación no formal también, pero en la educación informal es muy poco estructurada. A continuación les voy a presentar lo que es una definición más entendible de lo que es cada una de las educaciones y un poco de lo que lleva cada una. La educación formal se encuentra reglamentada a partir de normas internas de la institución en la que se adquiere. Además es de carácter planificado, es decir, no se produce de una manera espontánea, sino que detrás de la misma existe toda una planeación por parte de aquellos que la imparten. La educación formal se recibe en colegios, universidades, instituciones, etc. La educación formal tiene como característica que es sistemática, escolar, regular, reglada, no flexible, integral y continuada. La educación no formal se caracteriza porque esta clase de educación se produce fuera del ámbito escolar u oficial, aunque su propósito sigue siendo el mismo, obtener conocimientos y habilidades por medio de actividades de carácter organizado,
pero de manera no deliberada o intencional. Este tipo de educación pretende generar un cambio en las condiciones socioeconómicas de los educandos a través de programas realizados con un propósito específico. La educación no formal está destinada primordialmente a los grupos y sectores sociales marginados para responder a necesidades concretas. Entre las características que debe tener un programa de educación no formal se pueden señalar estar altamente integrada con los fines y objetivos de la educación y a otros no educativos. Servir de complemento o reemplazo de la educación formal. Tener diferente organización, diversos patrocinadores y métodos de enseñanza heterogéneos. Ser de acceso voluntario, tener una gran variedad de destinatarios, personas de todas las edades, sexos, grupos sociales y culturales. Poseer unos requisitos de ingreso y no ofrecer títulos propios de la educación formal. Por último, en la educación informal, a diferencia de la formal y la no formal, está fuera de los sistemas de aprendizaje institucional. Como les decía, no se lleva a cabo en una estructura física. A su vez es indirecta e involuntaria, ya que ésta se obtiene de los grupos sociales y o familiares. Se les consideran como enseñanzas de contexto habitual. En estas experiencias se incorporan una serie de conocimientos, valores y habilidades, aunque el sujeto no esté consciente de ello. La familia, los grupos pares, los centros religiosos de trabajo y recreo, así como los medios de difusión masiva, son los principales ámbitos donde la modalidad de educación informal tiene lugar. No me presento, mi nombre es Daniel Enrique Hernández Gómez, como les dijo mi compañero Alonso. Educadores. Para acceder a dicha categoría se les exigen ser diplomados de la EGB, licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación, sección pedagógica o psicológica. Y en el futuro accederán a dicha categoría los diplomados de Educación Social. Educación social. Se ha considerado como un proceso de educación formal, pues en la práctica, al menos en instituciones como los centros educativos de menores, se dan las condiciones para que la educación proporcionada pueda formar parte del sistema educativo general. No resulta fácil el fondo, que no en la forma establecer una diferencia clara entre los procesos de educación formal y no formal. Algunos ejemplos de la educación no formal institucional lo constituye la alfabetización de adultos, la escuela taller, cursillos del INEM, las escuelas de capacitación agraria, la escuela de padres, etc. La fase de prácticum se realiza en diversos centros, entidades o instituciones en las cuales se desarrollan procesos educativos considerados generalmente del carácter no formal. Así podemos considerar globalmente la formación de los educadores sociales como un proceso de educación formal. Y sin embargo, estos alumnos y alumnas, una vez que obtienen la diplomatura, acceden a laborar desarrollando procesos educativos. Desde, desde esta perspectiva pueden considerarse que existe profunda contradicción entre unas teorías y unas prácticas educativas. En la Universidad de la Formación de Educadores y Educadoras Social se considera un proceso formal y en práctica la formación proporcionada por estos educadores dentro de los centros educativos de menores en un proceso no formal. Por lo que a nuestro entender debe abrirse una profunda reflexión por parte de todas las instituciones. La educación vial. eh, este tema es transversal que debe ser trabajado en las diferentes áreas que forman parte del currículum de las diversas reguladas por la LOGC. Se considera un proceso de educación formal, aun cuando de manera puntual puede participar en la formación de los escolares personales de la Dirección General del Tráfico. El incremento de la complejidad educativa y la especialización docente, el proceso de la delimitación del universo educativo se complica todavía y es cuando es preciso realizar atributaciones de procesos y tareas educativas a diferentes colectivos o profesionales con intereses no siempre complementarios, sino muchas veces enfrentados
en el sistema educativo escolar. La necesidad de de una mayor formación ha sido una de las razones, entre otras que pueden estar más o menos explícitas o de legislación vigente, que se han dado para justificar ampliación del periodo de escolarización obligatoria. Al mismo tiempo, se ha modificado y ampliado el rol de la escuela debe desempeñar en la sociedad. Así, entre los componentes del currículum de las diferentes etapas educativas contempladas en la Ley de Organización General del Sistema Educativo, se incluyen los objetivos, los cuales hacen referencia a 5 grandes capacidades humanas que es preciso potenciar. Cognitas o intelectuales. Estos motrices de equilibrio personal o afectivas de relación interpersonal y de actuación e inserción social. Se menciona la necesidad de trabajar de manera transversal otra temática como educación para la salud, educación vial, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, educación del consumidor, educación moral y cívica y etcétera. A la vez que ha ido cambiando y ampliando el papel de la escuela debe desempeñar en la sociedad, ha ido apareciendo otras entidades e instituciones que llevan a cabo actividades de carácter educativo, cultural y lúdico. Los educadores y la función docente. Una vez que hemos definido y analizado los procesos de educación formal, no formal e informal y hemos intentado justificar la necesidad en aquellos profesionales que tienen atribuidas funciones educativas, poseen un conocimiento de profundidad de la educación y la función pedagógica, parece conveniente definir lo que se entiende por función docente. Creemos que la función educativa es tan esencial, enraizada en la condición humana, que resulta obligado a admitir que cualquiera puede enseñar. En conclusión, la educación formal, no formal e informal. En algunos de los estudios teóricos de educación se han propuesto criterios y matizado otros, ya sugiriendo con anterioridad para analizar algunas situaciones concretas. Resulta con frecuencia difícil aplicar esos criterios y decidir si se trata de un proceso de educación formal, no formal o informal. Ahora bien, la concepción de la educación y sus concreciones en prácticas concretas varían con el tiempo y por eso el corpus del conocimiento teórico debe evolucionar con el fin de proponer parámetros que permitan comprender nuevas realidades. Bueno, eso es todo por nuestra parte y muchas gracias.